Bienvenidos nuevamente. El versículo base que voy a utilizar para la prédica del día de hoy lo conseguimos en Deuteronomio 8:2. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hoy les voy a hablar con el título: No hagas del desierto tu tierra prometida. Vamos a poner esta prédica en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por esta palabra que tú me has regalado, Padre, que me ha edificado primeramente a mí. Señor, has sido tú primeramente hablando a mi corazón. Yo te pido, Padre, que todo esto que tú me has regalado, tú permitas que yo pueda organiza en mí las ideas, Padre, toda esa información que tú has puesto en mi cabeza, Señor, y permite que así como me ha edificado mi corazón, esta palabra edifique el corazón de todo aquel que la escuche. Padre, yo te pido que tú abras nuestra mente, que tú abras nuestro corazón, Padre, y que tú permitas que esta palabra pueda calar en nosotros, Señor. Que nosotros entendamos, Señor, lo que dice el video que acabamos de ver, que tú no nos necesitas, que tú nos anhelas. Si nosotros te vemos bajo esa óptica, dejamos nuestro orgullo, dejamos nuestra altivez de lado, y sabemos que tú eres un Padre amoroso y esta relación nos beneficia más a nosotros que a ti. Te damos las gracias por permitirnos conocer tu palabra y tu verdad, Señor, que nos hace libres, Señor, nos permite vivir felices y nos permite conocer todas las maravillas y todas las bendiciones que tú has dispuesto para todos aquellos que te aman y quieren vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo primero que tengo que decirles el día de hoy, después de haber leído el versículo que leímos en Deuteronomio 8:2, es que el desierto es un lugar de preparación para lo que va a venir. Es una estación de paso, es un periodo que el Señor utiliza para formarnos, para capacitarnos, para equiparnos para el propósito que el Señor ha designado para nosotros. Él nos permite durante todo este tiempo pulir y hacer fino nuestro corazón para poder entender el propósito que el Señor tiene para nosotros y para que nos podamos entregar a Él y dejar que Él obre en nosotros. Fíjense, cuando estábamos leyendo el versículo comienza, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Fíjense que ya hemos tocado este tema en varias prédicas, en donde el Señor quiere que recordemos de dónde nos ha sacado, el camino por el que nos ha traído. ¿Por qué? Porque Él quiere que recordemos definitivamente todas las grandezas, todas las maravillas, todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Porque todo lo que hemos pasado con el Señor en el pasado definitivamente nos ayudan a superar las pruebas presentes y las pruebas futuras. Después en el versículo seguimos, dice: para afligirte. ¿Qué quiere decir afligirnos? Él quiere decir que nos humillemos, nos rindamos delante del Señor. Nosotros cuando pasamos por desiertos o situaciones de prueba, básicamente, además de probarnos, además de prepararnos, nosotros no nos vamos a preparar si no reconocemos primero su grandeza y doblamos nuestras rodillas delante de Él, reconocemos que Él está por encima de nosotros y que nosotros dependemos de Él. Si nosotros pasamos los desiertos con altivez, obviamente no estamos cumpliendo, no vamos a cumplir con lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros. Y después dice: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón.
Él no necesita que pasemos por el desierto para Él darse cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Esto sirve para que nosotros nos demos cuenta nosotros realmente de lo que hay en nuestro corazón. Es muy fácil ver lo que hay en nuestro corazón en momentos de bonanza, en momentos de felicidad, en el momento en donde sentimos que todo está bien en nuestra vida, pero qué difícil es mantenerse firme y con la mirada puesta en el Señor cuando estamos pasando por desiertos o por dificultades. Entonces, el Señor permite los desiertos en nuestras vidas precisamente para que nosotros nos demos cuenta que muchas veces decimos, tenemos un corazón dispuesto para el Señor, nosotros somos obedientes, pero realmente en las dificultades es cuando nosotros nos damos cuenta que definitivamente, en muchos de los casos, no es así. En Jeremías 17, 9 al 10, el Señor nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En el desierto, el Señor permite momentos que desafían nuestra fe. Pero esos momentos que desafían nuestra fe, es precisamente el Señor lo que quiere es que nosotros volteemos la mirada a Él, que nos humillemos delante de Él y que dependamos de Él. Precisamente es en los desiertos donde el Señor nos provee, es el desierto donde el Señor nos levanta, nos alimenta física y espiritualmente. Pero cuando llegamos a la tierra prometida, ahí nos corresponde a nosotros nuestro sustento. Entonces vean lo importante del desierto, que muchas veces pensamos que estamos por el desierto y estamos solos, y es precisamente en el desierto donde el Señor se encarga de sustentarnos. En el desierto la fe se activa, la obediencia se desarrolla y demostramos nuestra fidelidad. Todos necesitamos pasar por desiertos, todos los que queremos crecer en el Señor y todos los que queremos cumplir los propósitos del Señor y vivir en obediencia, definitivamente necesitamos pasar por desiertos. Los desiertos son los momentos en donde, como ya les dije, el Señor doblega nuestros corazones y en esa sequedad es que nosotros volteamos nuestra mirada al Señor. Muchas veces cuando pasamos por esos desiertos tendemos a pensar que son ataques del enemigo, que son rachas de mala suerte, que son cosas del destino o son artimañas del demonio. Pero realmente cuando nosotros entendemos que los desiertos son momentos en donde el Señor trata con nosotros, empezamos a ver las bendiciones precisamente de esos momentos en nuestras vidas. Muchas veces el Señor quiere hablarnos, quiere decirnos cosas y el día a día nuestras responsabilidades, porque el hecho de que nosotros hagamos muchas cosas para Dios no quiere decir que estemos pegados a Dios. Muchas veces confundimos el hecho de dedicarnos tiempos al Señor, a ministerio y a cosas. No, yo le dedico mucho tiempo al Señor, pero realmente no trabajamos en nuestra relación con el Señor. Tratamos de cubrir esos tiempos de alabanza, de adoración, de oración, con hacer cosas para el Señor. El Señor no quiere que hagamos tantas cosas, sino que quizás le dediquemos más tiempo a Él y trabajemos en nuestra relación con Él. Y es precisamente en esos desiertos cuando el Señor nos calla nuestra mente y nos habla nuestro corazón y nos dice qué es lo que Él quiere para nosotros. Los desiertos son un paso para llegar a la tierra prometida, definitivamente. Y Dios quiere que nosotros, o que ese paso sea muy corto, pero ese tiempo en el que pasamos en el desierto depende más de nosotros que de Dios. Dios tiene un tiempo establecido, Dios tiene un propósito establecido para el desierto, pero es nuestra obediencia, es nuestra fe, es nuestra fidelidad lo que acorta o alarga el tiempo de nosotros en el desierto. Tenemos que entender que cada día que nosotros maldecimos, nos quejamos, murmuramos, somos desobedientes, tratamos de salir del desierto por nuestras propias fuerzas y haciendo cosas nosotros creyendo
que así vamos a salir más rápidos en vez de doblegarnos delante del Señor, trabajar en la relación con Él y entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Cada vez que nosotros hacemos eso, estamos alargando el cronómetro de Dios para nosotros en el desierto. Es decir, que Él nos da una clave aquí importante, que cuando estamos en el desierto, la mejor manera de poder salir en el tiempo establecido por Dios es siendo obedientes, siendo agradecidos y manteniendo nuestra fe en que definitivamente, aunque no logremos ver lo que el Señor nos ha prometido, eso está allí. Tenemos que aprender a vivir por fe. Ya lo habíamos dicho, precisamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces, muchas veces, cuando estamos pasando por el desierto, ponemos la mirada en lo que nos está pasando porque no logramos ver con nuestros ojos lo que el Señor nos ha prometido. Entonces vivimos por vista y no vivimos por fe, creyéndole al Señor que después que pasemos ese proceso en donde nos está preparando, en donde nos está capacitando, vamos a llegar a ver la tierra prometida. ¿Ok? No debemos poner entonces nuestra mirada en lo que ven nuestros ojos, en lo que estamos viendo, sino debemos poner nuestra mirada en lo que estamos creyendo. Y tenemos que entender definitivamente que la verdad nuestra no es la verdad de Dios. Otra cosa que es importante aquí que entendamos que hay tres formas por la cual podemos llegar a un desierto. Que el Señor nos meta en el desierto, que el Señor permita que pasemos por un desierto o que nosotros mismos entremos al desierto. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita, le voy a tocar dos casos para que hablemos un poco del tiempo precisamente de los desiertos. Vamos a hablar del caso de Moisés y del pueblo de Israel. Vamos a recordar un poquito, cuando Moisés nació, había un decreto en donde se habían mandado a eliminar o a matar a todos los bebés. En ese momento, por provisión divina, los padres de Moisés deciden meterlo en una canastica y lanzarlo al río Nilo. Lo rescata la hija de Faraón, quien se lo lleva al palacio, y Moisés se cría allí como un príncipe por provisión divina, para lo que luego sería su trabajo. Pero él creció consciente de cuál era realmente sus raíces, que él era judío. Entonces, cuando ya era adulto, él decidió salir al pueblo porque él necesitaba defender a su pueblo. Y nos encontramos aquí en Hechos 7, del 24 al 28, con el siguiente texto. Y como vio, él había salido a su pueblo, y como vio a uno que era injuriado, defendiéndole e hiriéndole al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Aquí nos damos cuenta de que Moisés se estaba adelantando a los tiempos de Dios. Moisés no había recibido el llamado, él no había recibido las instrucciones del Señor y terminó en el desierto durante 40 años, que fue precisamente el tiempo que el Señor utilizó para formar a Moisés para la responsabilidad que habría de darle posteriormente, que efectivamente era la liberación del pueblo de Israel. Es 40 años después cuando Moisés tiene ese encuentro con la zarza, y ese encuentro con la zarza lo que representa es la bendición dada por Dios para lo que vamos a emprender, para lo que vamos a hacer o para lo que vamos a recibir. Entonces aquí entendemos que adelantarse a los tiempos de Dios no está bueno. Eso hace que terminemos en un desierto.
Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar que todas las cosas que uno hace para el Señor no tienen tiempo, es decir, cualquier momento es bueno para hacerlo. Pero Moisés nos está demostrando aquí, primero, que Dios es un Dios de orden y que Dios nos capacita, nos prepara y nos equipa primero para luego darnos el mandato. Entonces, de repente uno dice, empieza un ministerio para el Señor y de repente el ministerio no da los frutos y entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué no da los frutos si lo estoy haciendo para Dios? Es verdad que lo estás haciendo para Dios. El problema es que tú no has tenido el encuentro con la zarza y el Señor no te ha dado la bendición para que tú lleves adelante ese ministerio. Lo que te va a pasar es que vas a entrar en un desierto, precisamente donde el Señor te va a preparar y te va a capacitar para luego, una vez ya preparado, lleves adelante el ministerio. Entonces, aquí sabemos lo que pasó después que Moisés recibe el llamado, él va hasta Egipto, tiene un encuentro con Faraón y lo que quiero ver aquí un poco es todas las señales que el Señor les muestra a su pueblo. Tenemos, por ejemplo, las 10 plagas. El pueblo de Israel, el Señor lo que quería era demostrar su grandeza y darle señales para que el pueblo entendieran en quién estaban creyendo. Entonces, por ejemplo, tenemos las 10 plagas. Una vez que son liberados, tenemos que ellos llegan al desierto y el Señor les pone una columna de nube de día y una columna de fuego de noche que los protegía, los cuidaba, los guiaba. Pasan por el Mar Rojo en seco. Luego el Señor, mientras estaban en el desierto, les dio el maná, que era su sustento, y vieron muchas veces cómo en momentos de sequía el Señor sacaba agua de la roca. Y otras señales es que mientras estuvieron los 40 años en el desierto, sus ropas no se dañaron, el zapato se iba adaptando al pie. O sea, cosas milagrosas que el Señor quería que ellos vieran para que entendieran el Dios en el que estaban creyendo. Y a pesar de todo esto, fíjense que cuando los egipcios son sacados, los israelitas son sacados del pueblo egipcio, ellos iban con la esperanza de lo que el Señor le había ofrecido, que era la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Ellos pasan por el Mar Rojo, ven la grandeza de que el Señor les permite abrir el mar, ellos pasan en seco y después ven la destrucción de todo el ejército egipcio, pero resulta de que cuando llegan al otro lado, ellos levantan la mirada y, oh sorpresa, no ven la tierra prometida, sino lo que ven es el desierto. Entonces esto trae como consecuencia de que ellos empezaron a caminar muertos de hambre, afligidos, preocupados, angustiados, porque sencillamente no lograban ver lo que el Señor les había ofrecido. Entonces aquí tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios los sacó al desierto porque quería cobrarle todas las que habían hecho? ¿Porque quería destruirlos? ¿Porque quería matarlos? No, definitivamente no, eso tenía un propósito. Y aquí volvemos al versículo que les leí al inicio, en Deuteronomio 8:2, en donde él le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Definitivamente este tiempo lo utiliza el Señor para demostrarle a su pueblo, para que ellos se dieran cuenta lo que había en su corazón. A pesar de que ellos habían visto tantas señales de parte de Dios, no creyeron. Su corazón definitivamente iba en contra del Señor porque ellos no lograban ver lo que el Señor les había ofrecido. Entonces, fíjense que en este caso Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero Egipto no había salido de su pueblo. Ellos siguieron recordando, cada vez que avanzaban y pasaban por una situación difícil, ellos decían: wow, cuando nosotros estábamos allá en Egipto teníamos carne, teníamos cebolla, teníamos puerro. Organice que alguien se levante y nos lleve de regreso a Egipto, porque Egipto era lo que ellos conocían. A pesar de que Egipto representaba para ellos estar en esclavitud,
Ellos preferían estar en lo conocido y no luchar por aquello que no podían ver, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pasamos mucho tiempo en un desierto, sea porque es el tiempo establecido por Dios, o sea por nuestra desobediencia, que alargamos el tiempo, el más del tiempo del que Dios tiene establecido para nosotros en el desierto, normalmente tendemos a poner nuestra mirada en las circunstancias, tendemos a dejar de creer en el Señor, tendemos a ver nuestra mirada, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo. Queremos volver atrás, queremos aferrarnos al pasado y no queremos seguir luchando para obtener lo que el Señor tiene para nosotros. Y aquí hacemos del desierto nuestra tierra prometida. Es decir, preferimos quedarnos en el desierto, que es lo conocido, que luchar por llegar a aquello que el Señor nos ha ofrecido, que tiene dispuesto para nosotros. Y es aquí donde nosotros empezamos a negociar con nuestras creencias. Empezamos a negociar con nuestras peticiones. Normalmente cuando nosotros pasamos por el desierto, uno le hace peticiones al Señor. Puede ser que tu desierto sea por una situación financiera y de repente tú le estás pidiendo al Señor, Señor, yo quiero un trabajo que no tenga que trabajar los fines de semana, donde yo pueda ir el domingo a congregarme, que tenga un horario flexible, que yo pueda ir entre semana a las actividades de la iglesia, un trabajo que de repente me permita tener dinero suficiente para cubrir mis necesidades, pero resulta que en medio del desierto te ofrecen un trabajo en donde tienes que trabajar 18 horas al día, trabajas los domingos, los sábados, y entonces tú dices, wow, esto como que me lo puso Dios. Si yo le he venido pidiendo al Señor un trabajo y me llega este trabajo, pues bueno, fue Dios. En ese momento empezamos a negociar nuestras creencias y somos capaces de aceptar el trabajo, así eso implique apartarnos del Señor. Una cosa que tenemos que entender, que jamás Dios nos va a mandar un trabajo que nos aleje de Él. Igual que, por ejemplo, le podemos estar pidiendo por un esposo y de repente le decimos, Señor, yo quiero que llegue a mi vida un creyente, un hombre para el cual tú seas lo más importante, y mañana conocimos a un tipo que no te conoce. Y de repente decimos, no, este me lo puso el Señor porque el seguro el Señor lo que quiere es que yo le hable y lo lleve a los pies de Cristo, cuando ese no es el orden de Dios. Entonces es importante que nuestras acciones vayan en línea a nuestras peticiones. Si yo le pido al Señor que quiero que Él me provea, que quiero que Él permita que mi economía esté floreciente, yo no me puedo quedar echada en un sillón. Yo tengo que salir y hacer cosas que estén alineadas con las peticiones del Señor. Pero muchas veces los desiertos precisamente nos hacen negociar esas líneas, ese criterio que tengo, porque sencillamente estamos tan desesperados que somos capaces de agarrar cualquier cosa. Lo que no entendemos nosotros es que de repente con nuestras acciones podemos salir del desierto, entre comillas. Podemos acortar, entre comillas, el tiempo de Dios. Pero seguro estoy que al final el desierto en el que vamos a caer por nuestra desobediencia va a ser peor que el que tuvimos antes. Entonces es importante que definitivamente nosotros no seamos capaces de negociar nuestras creencias, sino que nos mantengamos firmes en el Señor. Fíjense cómo el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, el plan del Señor era que en 11 días llegaran a su destino final, y terminaron pasando 40 años en el desierto, y pasaron 40 años por la dureza del corazón del pueblo, ¿ok? Dios no permitió que ellos llegaran a la tierra prometida. De hecho, durante esos 40 años, ellos estuvieron acampando casi todo el tiempo entre el desierto de Parán y Cades Barnea, que está a pasos de la tierra prometida, pero ellos no lograban ver la tierra prometida. Otra cosa importante es que una vez que llegó el momento de tomar posesión de la tierra prometida, resulta de que vienen las tribus de Rubén y de Gad, y eso lo conseguimos en Éxodo 32, y le dicen, en este caso a Moisés y a Josué, que ellos no querían pasar a la tierra prometida, que ellos querían quedarse de este lado del Jordán, porque resulta de que aquí ellos tenían las características que ellos necesitaban, ambientales, de terreno. El terreno era un terreno fértil, ellos tenían mucho ganado y ellos decían, bueno, nos queremos quedar de este lado porque así nuestro ganado va a tener suficiente espacio y no queremos pasar a la tierra prometida.
Este es el segundo grupo. Primero nos conseguimos a un grupo como Moisés que se anticipó al tiempo de Dios y nos conseguimos un segundo grupo que dice, yo no quiero pasar a la tierra prometida, yo me quiero quedar de este lado. Y resulta de que en ambos casos son malos, porque en ambos casos nos quedamos en el desierto. En el primer caso, el Señor permite que entres en un desierto y en el segundo caso, tú mismo decides quedarte en el desierto. Entonces, en ambos casos esto es grave porque definitivamente no llegamos a ver la tierra prometida. Aquí nos preguntamos, ¿cómo sé yo si me estoy anticipando el tiempo de Dios o estoy decidiendo quedarme en el desierto? Cuando nosotros nos anticipamos al tiempo de Dios, definitivamente todo nos sale mal. Todo no cuadra, tenemos tropiezos por todos lados y al final terminamos en un desierto peor en donde estábamos antes. Y cuando decidimos acampar en el ejército, en el desierto, cuando decidimos quedarnos en el desierto porque Dios nos bendijo un poquito y creemos que esta es nuestra tierra prometida, resulta de que aquí tenemos que entender algo. Egipto representa el mundo, representa el pecado, representa la esclavitud. El desierto es el tiempo donde el Espíritu Santo trata con nosotros para formarnos y capacitarnos para lo que el Señor tiene para nosotros, y la tierra prometida es donde recibimos todas las bendiciones que el Señor tiene dispuestas para nosotros. Fíjense que ni en Egipto ni en el desierto nos conseguimos gigantes, porque esas tierras no se conquistan. La que se conquista es la tierra prometida. Entonces, muchas veces nosotros sabemos que estamos en el desierto cuando no tenemos luchas, cuando nos sentimos bien en el mundo y el mundo se siente bien con nosotros. Eso lo estudiamos hace poco en el capítulo de Juan, donde decía el Señor que por ser cristianos nos aborrecerían, pero cuando a ti no te aborrecen, cuando el mundo está muy cómodo contigo o cuando tú estás muy cómodo con el mundo y no te molestas, sino que eres parte de él, definitivamente estás acampando en el desierto. Y nosotros, los hijos de Dios, no estamos hechos para acampar en el desierto, estamos hechos para vivir en la tierra prometida. Entonces, aquí es importante que entendamos que el desierto es un paso para llegar a la tierra prometida, pero no debemos hacer del desierto nuestra tierra prometida. ¿Ok? Aquí nos conseguimos con el Salmo 84, versículo 5 al 7, que en la Nueva Traducción Viviente dice así: ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor! Los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. La lluvia de otoño lo cubrirá de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Este salmo fue escrito para todos aquellos que pasamos por el Valle de las Lágrimas, el Valle del Quebranto, el Valle del Proceso, como lo quieran llamar. Pero Dios tiene un final para ese proceso y es un final bueno. Lo que Dios ha comenzado lo va a terminar. Cada uno de los desiertos que nosotros pasamos son momentos en donde Dios nos quiere llevar a otro nivel. En los desiertos podemos comprobar la fidelidad de Dios, podemos entrar a una relación distinta con Dios si nosotros decidimos mantenernos en fe durante todo el proceso. Si nosotros durante todo el proceso ponemos nuestra mirada en el Señor, buscamos su rostro, le creemos a Él, eso va a ser subir un escalón en nuestra relación con el Señor. Una vez que salgamos del desierto, vamos a tener una relación más cerca con el Señor y vamos a conocer a Dios como jamás lo habíamos conocido. Y cada desierto precisamente nos lleva a un nivel superior. Otra cosa que aquí es importante es que cada desierto para cada persona es completamente distinto, porque el propósito del Señor para cada uno es distinto. Entonces muchas veces tendemos a compararnos con otros. Ay, este pasó por este desierto y el Señor hizo tal cosa, seguro que también lo va a hacer conmigo.
No necesariamente. El Señor trata con cada quien de forma distinta porque el Señor tiene un propósito distinto para cada quien. Entonces es importante no compararse con nadie cuando estemos pasando por desiertos. Dichoso aquel que cuando pase por el valle del llanto determina poner su mirada y acercarse a Dios. Y como dice la canción, dichoso aquel que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renuevas sus fuerzas. Solamente el Señor renueva nuestras fuerzas cuando nosotros nos rendimos delante de Él. Si nosotros tomamos el desierto en nuestras manos y pretendemos ayudar al Señor para salir más rápido del desierto, lo que vamos a hacer es precisamente perder las fuerzas. La única forma de que el Señor renueve nuestras fuerzas es que confiemos en Él y pongamos nuestra esperanza en Él. Cuando estés, y ahora para concluir les digo, cuando estés en el desierto, tienes que entender que estás de paso. No hagas del desierto tu tierra prometida, acomodándote a Él. Cuando tengas enfrente los gigantes, alégrate porque estás pisando tu promesa. Dios los bendiga. Señor, Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por esta tu palabra. Te quiero pedir, Padre, por todos aquellos que hoy en día no te conocen. Si usted quiere, usted que está leyendo escuchando este mensaje y hay cosas que no logra entender o no sabe cómo hacer para rendirse delante del Señor, lo primero que el Señor nos pide es que nosotros debemos recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Debemos entender que la muerte de Jesucristo fue válida para todos nosotros y debemos entender y lo debemos hacer a Él Señor de nuestras vidas. Y esto se hace con una sencilla oración. Esto no implica, muchas veces nosotros no queremos hacer la oración porque creemos que es un compromiso y a partir de ahora el Señor me va a exigir muchas cosas y yo voy a tener que dejar de hacer muchas cosas, y eso no es así. Precisamente el Señor lo que quiere es que tú te rindas a sus pies y Él va a transformar tu vida de manera que todo aquello que no está conforme a su voluntad, tú mismo lo vas a querer sacar de tu vida porque te va a molestar. Pero la única forma de hacerlo es que te acerques a la luz. Si tú no te acercas a la luz, seguirás viviendo en tinieblas, seguirás tapando todos tus pecados. Y el Señor quiere que tú te acerques a Él para que esa luz te muestre el pecado que hay en ti y pueda Él trabajar en tu corazón y que cada día te puedas acercar más al Señor y puedas trabajar en una relación con Él. Si tú estás interesado en recibir al Señor en tu corazón, te invito que cierres tus ojos, inclines tu rostro, solamente enseñar de humildad delante del Señor y hagas la siguiente oración. Repite conmigo. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo. Yo reconozco que la muerte en la cruz de Jesucristo fue válida para mí también. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y el Cordero. Si usted hizo esa sencilla oración, hay fiesta en los cielos porque el Señor está celebrando que hay un nombre más o varios nombres más escritos en el libro de la vida. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú permitas que esta palabra cale en los corazones de cada una de las personas que la escucharon, Señor, que tú le abras el entendimiento para que cada una de nosotros pueda entender que cada proceso de dificultad que nosotros pasamos en la vida no es para destruirnos, no es para acabarnos ni para matarnos, sino precisamente para hacernos mejores y acercarnos más a tu corazón. Yo te pido, Señor, que seas tú tomándonos de la mano en cada desierto y que seamos nosotros manteniéndonos en obediencia y en fidelidad y en fe a ti, para que ese tiempo en el que pasamos por el desierto para llegar a la tierra prometida sea el más corto posible. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.